Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la clase número 7 ya de Historia Política de los Medios de Comunicación. Ya estamos encarando la recta final, ya tuvieron el primer parcial, tuvieron la clase 6 con Daniel. Me imagino que ya deben estar bastante saturados, así que esta va a ser una clase, creemos, mucho más llevadera, mucho más amena. Como habrán visto, si es que no lo vieron, dos textos por esta clase, separados uno en cada video. Este está dedicado al primer video, al primer texto. Este es el primer video, en donde vamos a tratar no exactamente la historia de los medios a nivel nacional, pero sí a nivel internacional. ¿Y por qué hacemos esto con la radio, con la unidad 4? Porque es fundamental primero comprender el contexto histórico para ver dónde se inserta la radio en Argentina, cuáles son los debates alrededor que se dan en nuestro país con la radio. Sobre todo, y esto lo adelanto, porque la radio en Argentina va a ser un medio pionero y va a ser, Argentina va a ser vanguardia a nivel radiofónico, a nivel mundial. Pero primero hay que entender todo lo que la rodea y las decisiones que se han tomado históricamente, y sobre todo en el periodo que vamos a ver hoy, de 1920 a 1955 en Argentina. Pero no nos adelantemos. Primero rebobinemos un poco, un periodo histórico que ya hemos visto a nivel nacional, poco a nivel internacional, pero sobre todo a nivel nacional. Estamos hablando de fines del siglo XIX, sí, a nivel mundial. Estamos, pero principalmente en Europa. Europa, como habrán visto en otras materias, es, se encuentra en su auge. Estamos hablando de 1880 1890, es lo que el periodo que se llama, y vamos a ilustrarlo con una bella imagen, si no me falla, ahí está, perfecto. Lo que se llama la Belle Époque, disculpe mi mala pronunciación en francés, pero se traduce como la Bella Época, una época de desarrollo económico, social, de estabilidad política posterior a la derrota de Francia frente al Imperio Alemán en 1876. Entre 1876 y 1914 va a ser un periodo de estabilidad en Europa, en la Europa occidental, que va acompañado de un desarrollo económico, político, social muy fuerte, como hemos mencionado, pero también avances científicos cada vez más importantes. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es Francia, París, más precisamente, es una conferencia internacional de avances científicos, la Feria de las Naciones, si mal no recuerdo, pero principalmente sirve para ilustrar, es una imagen de época. La radio aparece en este contexto, pero sobre todo hay que marcar algo muy importante. La radio como invención es una invención colectiva. Como habrán visto en el texto de Rusovich y, disculpen, de Poltolsky, la radio es una invención en una primera etapa que es colectiva. Es decir, se para sobre los hombros de gigante, apelando a la expresión de Isaac Newton. ¿Por qué? Porque primero la radio surge en base al telégrafo. El telégrafo fue inventado por Morse. Luego aparece el teléfono con Alexander Graham Bell. Y a partir de estos desarrollos van surgiendo a fines del siglo XIX una serie de inventores que van perfeccionando cada uno a su manera diferentes aspectos que luego van a confluir en la radio. Están, por ejemplo, Maxwell, están Hertz, el descubridor de las ondas Hertz, están Branly, están Lodge, está Popov. Son diferentes inventores de diferentes partes de Europa que van perfeccionando cada vez más los dispositivos radiales, hasta que finalmente en la última década del siglo XIX, Guillermo Marconi, italiano, combina todos estos elementos hasta el momento. Vamos a adelantar, disculpen. Perfecto, acá tenemos una imagen de Guillermo Marconi para ilustrar. A finales del siglo XIX combina los elementos a su alrededor para lograr la primera máquina radiotelegráfica. Todavía no es la radio como la conocemos, ya que emite ondas telegráficas, es decir,
pulso y ausencia de pulso, a través de ondas a través del espacio. Con este invento en mano, se dirige a Gran Bretaña. ¿Por qué a Gran Bretaña y no en Italia, donde él es su nacionalidad? Bueno, porque Italia no le encontraba un uso muy interesante. Uno pensará un error histórico muy grande. Y sí, Marconi viaja a Gran Bretaña. ¿Y por qué viaja a Gran Bretaña y no a otro lugar? Bueno, para ilustrar esto es importante ver el mapa siguiente. Este es Inglaterra y los dominios británicos a principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Como podrán ver, domina prácticamente un cuarto, un quinto de lo que es el mapa. Es decir, desde Canadá, atravesando todo África, la India, Australia, es decir, es un imperio colonial y es el imperio, mejor dicho, es el imperio colonial más grande del mundo en ese momento. Entonces, la radiotelegrafía era capaz de enviar una onda a otra mediante dos aparatos de emisión y recepción. No era necesario utilizar cables como era la telegrafía, algo increíblemente útil si uno tenía que mandar mensajes de un barco a otro. Hasta ese momento la única forma de enviar señales de un barco a otro era a través de banderas, el uso de banderas con señales, o a través de mensajes de luz mediante lámparas. Gran Bretaña rápidamente se da cuenta de este potencial y permiten a Marconi instalarse dentro de sus territorios. Marconi patenta rápidamente su invento, y acá es cuando hay un quiebre en el desarrollo de la radio, de que se alargaría un poco más porque todavía es radiotelegrafía, pero ya empieza a verse que el invento colectivo que estaba haciendo la radio empieza a ser capitalizado, empieza a haber una puja de intereses que trascienden a ciertos individuos. Aparecen compañías detrás, a industrias, grandes industrias detrás, interesados en este descubrimiento. Aparecen estados, gobiernos interesados en este invento. Gran Bretaña es el primero, pero los países de Europa van a tomar nota de esto y prontamente van a imitar a Gran Bretaña. De hecho, un ejemplo muy conocido que demostró la superioridad del uso de radio por sobre otras formas de comunicación entre barcos fue en la guerra ruso-japonesa de 1905. En esa guerra ocurre el combate de Tsushima, en donde fuerzas japonesas la armada japonesa destruye a la armada imperial zarista, y entre otros motivos se le adjudica la victoria al uso de la radiotelegrafía por parte de los japoneses para coordinar los ataques, cosa que la armada rusa no poseía. Pequeña nota al pie. Es entonces que Marconi se instala en Gran Bretaña y Gran Bretaña adopta junto al resto de los países de Europa el uso de la radio. Radiotelegrafía todavía. Luego, pocos años después, a principios del siglo XX, Marconi funda su filial, la American Marconi, en Estados Unidos. Estados Unidos, no vamos a mostrar el mapa en ese momento, pero Estados Unidos inicia su etapa, llamémosle imperialista, a fines de 1898, en la guerra con España. Prácticamente adquiere a Cuba como un protectorado, no oficialmente parte de su territorio, pero era un protectorado. Lo mismo ocurre con Filipinas, es decir, empieza su experiencia imperialista. Por lo tanto, las comunicaciones de entre barcos van a ser también muy útiles para los norteamericanos. Ya en 1906, la radiotelegrafía se perfecciona. No va a ser de parte de Marconi, va a ser mérito de Reginald Fessenden, que en las vísperas de Navidad de 1906 logra la primera transmisión radial, en donde logra transmitir no solo su voz, sino incluso la música del violín que él estaba tocando. Después, el danés Poulsen va a perfeccionar este dispositivo para que la onda de radio pueda atravesar incluso hasta continentes. Sin embargo, a pesar de esto, ambos
ambos emprendedores, podríamos llamarlos, ambos científicos, aunque más entusiastas, porque en este periodo, más que científicos per se, eran entusiastas de este nuevo invento. Van a tener que eventualmente ceder sus patentes a compañías, entre otras la de Marconi, porque, bueno, como mencionamos anteriormente, el capital de las grandes empresas y grandes industrias se va imponiendo, y detrás de ellas muchas veces están los intereses de los Estados-nación, principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos, que, como vamos a ver más adelante, van a cada uno por su parte van a crear modelos muy distintivos de radio. Ya, sin embargo, es importante que nos detengamos con la consolidación de la radio a nivel de los públicos y a nivel de audiencia, pero todavía es difícil de hablar de emisores y receptores en la radio, porque la radio, incluso es llamativo, no, al ser un invento del cual todavía no se le terminaba de entender cuál iba a ser su función, las personas, los aficionados a la radio, que eran muchos, porque el uso de la radio no solamente era, la radio no era usada solamente por barcos, por uso militar, incluso uso gubernamental, era usado también por radioaficionados. Cualquiera que pudiera comprar los componentes, los cuales no eran muy caros, podía instalarse su propia estación de emisión de radio y podía a su vez recibir señales. Para que se hagan una idea, era como tener en ese contexto en donde todavía no estaba consolidada la radio como un medio de comunicación masivo, era como tener un celular en donde uno podía emitir mensajes y a la vez recibir mensajes. Pero uno podía recibir mensajes de cualquiera que tuviera el dispositivo para realizar esa emisión. ¿Esto qué generó a principios del siglo XX? Estamos hablando de la década de los 10. Que el espacio radioeléctrico, éter, el famoso éter, estuviera sobresaturado de señales. De todo tipo. Desde sindicatos que tenían su radio, desde iglesias que tenían sus radios, desde las señales de los buques mercantes, incluso de los gobiernos. Era muy, muy difícil establecer un orden. Y van a ocurrir primero va a ocurrir un hecho, una tragedia muy importante y conocida por todos, para que empiece a concientizarse la importancia la importancia de la radio y su organización. Creo que todos reconocen la tragedia que estamos viendo, es el hundimiento del Titanic. El hundimiento del Titanic, más allá, con su espectacularización, va a ayudar a crear conciencia de la necesidad de un sistema unificado de radiofonía. Uno de los motivos por el cual el Titanic se hunde es porque fue incapaz de establecer una señal de auxilio que pudiera llegar a los barcos cercanos, debido a que no había un protocolo en común por el momento. Es entonces que en Estados Unidos, aprovechando con este impulso, con esta tragedia, en 1912 aparece la primera ley de licencias de radio. Sin embargo, es una ley bastante primitiva porque adjudica al gobierno de Estados Unidos las licencias de radio. Es decir, Estados Unidos es dueño dentro de su espacio territorial del espectro radioeléctrico. Es decir, el Estado administra las señales de radio, las otorga y las puede revocar. Sin embargo, no establece un límite. Es decir, cualquiera que pidiera una licencia de radio podía tenerlo. Pero es un primer paso. Otro evento, pero esta vez del otro lado del charco, va a ser determinante para la organización del espectro radioeléctrico. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como recordarán, y si no, breve repaso, principalmente ocurre en Europa, entre los países aliados y el Entente. El Entente, Alemania, el imperio alemán, mejor dicho, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano y después pequeños aliados como el reino de Bulgaria. Por el otro lado tenemos Inglaterra, el imperio británico, mejor dicho, que como hemos visto era el imperio colonial más grande del mundo.
tenemos a Francia, principalmente tenemos a Rusia, que bueno, Rusia después atravesará la revolución soviética, la revolución bolchevique, Italia como actor ahí, primero para el intento y después se da vuelta. Pero ¿qué ocurre y por qué fomenta el uso de la radio en, en lugar de la telegrafía por cables transatlánticos, que venía siendo la forma de comunicación vital hasta ese momento? Porque, valga aclararlo, a diferencia del espectro radioeléctrico que estaba saturado, los cables transatlánticos de telegrafía eh, eran inmunes a ese tipo de problemáticas porque se transmitían por cables. Porque justamente al transmitirse por cables era posible detectarlos. E Inglaterra, en su lucha contra Alemania, en esta guerra, corta los cables telegráficos del Imperio Alemán, dejándolos incomunicados. Pero a su vez esto evidencia a Inglaterra lo vulnerables que son los cables transatlánticos para comunicarse. Por lo tanto, el desarrollo de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de la industria de radiofonía para comunicaciones militares va a ser muy importante. Otro ejemplo importante, pero del lado de Estados Unidos, para concientizar sobre la importancia que tiene la administración del espacio radioeléctrico, va a ser el hundimiento de Lusitania. Lusitania, un transatlántico que fue torpedeado por los alemanes, porque este, además de transportar civiles, transportaba armas para los aliados, principalmente Inglaterra. Fue detectado, o mejor dicho, su trayectoria fue detectada gracias a que los anuncios y los mensajes del viaje eran transmitidos por la radio norteamericana, y esta fue captada por las señales, por los receptores de agentes alemanes. Pequeño dato para agregar. Luego de terminada la Primera Guerra Mundial con la victoria de los aliados, inicia un periodo de prosperidad económica para Estados Unidos. Estados Unidos interviene en el último año de la guerra y es decisivo para mantener el esfuerzo de guerra aliado, y además tiene un costo de vida relativamente bajo, y además la guerra nunca se peleó en su territorio, por lo tanto es doblemente ganador. Es en este periodo en donde la influencia de Inglaterra a nivel mundial, a pesar de que en 1921 alcanza su punto más alto de expansión territorial, lentamente entrará en decadencia y su influencia lentamente irá disminuyendo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Por el otro lado, Estados Unidos va acrecentando cada vez más su influencia, y sobre todo su influencia en América Latina, un mercado históricamente dominado por Gran Bretaña. Pero bueno, no nos adelantemos tanto porque eso lo vamos a ver más con el segundo video. Volvamos al final de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, gran ganador de la Primera Guerra Mundial, irrumpe como potencia, porque hasta ese momento Estados Unidos tenía una política bastante aislacionista, no intervenía en conflictos europeos. Y empieza a consolidarse con todas estas cuestiones la radio como medio de comunicación. Es importante aclarar que la radio en Estados Unidos se desenvolvió con mucha soltura económica, con mucha libertad. Es decir, estaba una licencia una ley de licencias de radio que te permitía solicitar licencias, no había un límite. Como mencionamos antes, las grandes compañías empiezan a interesarse cada vez más en este negocio. Primero porque era redituable la venta de partes, de partes de radio. Recordemos, había muchos radioaficionados y había muchas compañías compitiendo entre sí en lo que se llamó guerra de patentes. Cada compañía invertía grandes cantidades de dinero en investigar y mejorar los sistemas de radiofonía para luego patentarlos y obligar a los otros competidores a que paguen su patente porque su sistema de radiodifusión era mejor. Sin embargo, también tuvo lados fuertemente negativos, y de hecho es probable que muchos de sus aspectos parezcan negativos a la luz de los hechos actualmente.
pero luego veremos que quizás no es así. ¿Qué sucede? El modelo norteamericano de radiodifusión podríamos llamarlo modelo de interés público. Después, de nuevo, vamos a ver cómo se contrapone eso con el modelo británico de servicio público. Retomando, el modelo norteamericano de interés público esencialmente se caracteriza por ser antimonopólico. Es decir, el Estado interviene activamente a través de la legislación para evitar la conformación de monopolios en la radio. Sin embargo, no se ocupa, o mejor dicho, no le interesa la conformación de oligopolios. Es decir, es antimonopólica, pero es pro-oligopólica. Oligopolio es 3 o 4 actores se reparten todo el mercado. 3, 4 grandes actores, redes, cadenas de radio, mejor dicho, cadenas de radio, grandes cadenas de radio que, un ejemplo, la RCA, la Westinghouse, cadenas con una emisora en un punto del país y decenas de cadenas repetidoras que transmiten su programación a lo largo y ancho del país. Esto va a tener varias consecuencias. Los talentos locales, las radios locales van a perder terreno, van a desaparecer, van a ser absorbidas por estas grandes compañías con gran capital para invertir. Va a tener también otra característica muy importante del modelo norteamericano, y es que se financia a través de publicidad, algo que parece una obviedad actualmente. En ese contexto era muy controversial, porque la radio todavía se estaba formando como medio. Entonces los grandes diarios veían poco ético y además veían sus intereses siendo cuestionados, porque la publicidad era un negocio propio de los diarios. Que aparezca un nuevo medio que les empieza a disputar la ganancia de la publicidad era algo que se veía. El argumento era que era poco ético, pero también porque se estaban metiendo con sus intereses. Esto igual en Estados Unidos no va a progresar mucho, este cuestionamiento rápidamente. La radio va a estar sustentada en base a la publicidad, y de hecho la publicidad va a ser un motor muy importante en el desarrollo de la radio en Estados Unidos. El negocio al principio en Estados Unidos era la venta de partes de radio. Rápidamente la radio se va a volver un negocio en sí mismo por la venta del espacio publicitario. Es un elemento muy distintivo, y sobre todo cuando lo comparemos con el modelo británico. En 1927 aparece la Radio Act, disculpen mi mala pronunciación del inglés, la Acta de Radiodifusión, en donde esencialmente establece todo esto que venimos planteando, que la financiación va a ser por publicidad, su carácter antimonopólico, pero que dice poco y nada respecto a la conformación de cadenas de radio, y prácticamente le deja el camino libre a estas grandes compañías a que se repartan el mercado. Pequeña imagen, por ejemplo, y acá vamos a la parte de los contenidos, y qué mejor que ilustrar un contenido con Orson Welles, uno de los directores más grandes de todos los tiempos, pero que antes de iniciar su exitosa carrera en el cine era director de radioteatro. El radioteatro va a ser uno de los contenidos populares más importantes de la radio entre la década de los 20 y los 30. Principalmente los 30 es cuando impacta fuertemente y se vuelve extremadamente popular. El contenido en las radios norteamericanas de este periodo van a ser masivos y populares, y van a estar, como dijimos, fuertemente bancados por la publicidad. Por lo tanto, había una mayor importancia de conseguir audiencia a quizás cierta pretensión cultural o educativa o formativa. Sin embargo, esto no va a quitar que hayan grandes producciones. De hecho, todo lo contrario, va a haber mucho dinero destinado a estas producciones. Uno podrá después debatir cuál era la calidad de ese material artístico. Ese es un debate bastante interesante que desde Gran Bretaña lo van a ver con bastante pudor, y vamos a ver cómo lo resuelven o cuál es la alternativa que plantean. Pero retomando, en Estados Unidos el contenido de las radios comienza con música ligera, es decir, jazz. El jazz, de hecho, encuentra su difusión gracias a la radio. Era una música marginal, una música de los afroamericanos, que con la radio
empieza a volverse masiva. Ya era popular en los sectores subalternos, en los sectores más humildes, pero con la difusión de la radio adquiere su masividad. Sin embargo, esta masividad está fuertemente arraigada al rédito económico que reciben, es decir, era popular, sí, pero a su vez esto generaba ganancia y por lo tanto las cadenas de radio siempre iban a orientarse por un contenido que les dé ganancias en pos de quizás otros fines. Ese es un dilema interesante que, de nuevo, cuando veamos el caso británico va a adquirir más matices. Y hablando del caso británico, vamos directo a él. Como mencionamos, Gran Bretaña, y con esto volvemos a la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña participa en la Primera Guerra Mundial, pero a diferencia de Estados Unidos tiene un costo de vida muy alto, y además las características que posee el Imperio Británico en este contexto son diferentes a las de Estados Unidos. A pesar de tener una capacidad industrial tan fuerte como la de Estados Unidos, primero que a pesar de su expansión territorial en diferentes colonias, Gran Bretaña en sí misma es bastante más pequeña, por lo tanto era mucho más propensa a saturarse el espacio radioeléctrico. Otro elemento es que existió un monopolio de la radiodifusión. ¿Quién tenía ese monopolio? Marconi, Guillermo Marconi, que se instaló en Gran Bretaña. Por lo tanto, ahí ya hay una gran diferencia, es decir, en Gran Bretaña el monopolio de la radiodifusión lo tenía Marconi. A su vez, el Estado británico estaba interesado en el radio por la preocupación que les generaba. Es decir, la radio, tengan en cuenta que tenía un potencial muy fuerte a la hora de comunicar. Primero porque no tenías que saber leer, solo tenías que poder escuchar. Es decir, podía ser prácticamente universal tu mensaje si llegaba a los oídos de las personas. Esto era visto con bastante temor por el Estado británico, teniendo en cuenta la revolución comunista en Rusia y los disturbios por la independencia de Irlanda que estaban ocurriendo a fines de la década de los 10, principios de la década de los 20. Por lo tanto, el control social sobre la radio era algo vital, y a la vez, ¿qué estaba sucediendo? Había cada vez más radioaficionados que buscaban algo que escuchar más allá de ellos mismos. Ya no estaban tanto interesados en hacer escuchar su propia voz, sino que querían consumir radio. ¿Qué hace el gobierno británico? Le encarga a la oficina de correos, que era el organismo del cual dependían las licencias de radio, que organice una forma de financiamiento que no sea por publicidad para establecer un organismo de radiofonía. Así es como surge la BBC, la primero British Broadcasting Company, luego la sede Company cambiaría a la sede Corporation, implicando su presencia estatal, pero bueno, no nos vamos a adelantar. Entonces, la radio en Gran Bretaña al principio era vista como entretenimiento y no mucho más. No pretendía ser o no se pensaba como una portadora de noticias o de publicidad, como vimos antes. Eso era meterse con el negocio de los diarios. Tampoco el deporte, era una cosa que irritaba de sobremanera a los grandes diarios que transmitieran deportes. ¿Por qué? Porque los deportes los podían transmitir en vivo. Uno podía saber el resultado de una carrera en vivo. ¿Para qué iba a comprar el diario el día siguiente para ver quién ganó, si ya lo sabía? Por lo tanto, todos estos conflictos van a estar fuertemente arraigados en el surgimiento de la BBC. La BBC en este sentido va a tener un financiamiento, como dijimos, no por publicidad, aludiendo a cuestiones éticas y morales, pero sin embargo, ¿cómo se va a financiar si no es con publicidad? Bueno, a través de dos maneras. La primera es a través de un canon, es decir, una suerte de impuesto anual que los ciudadanos que quieran recibir el servicio de la BBC deberán pagar a la oficina de correos, un impuesto anual. Y el segundo es a través de la compra de radios con el sello de autorización de la BBC. Recordemos que
quien tenía el monopolio de la fabricación de la patente de radios era Marconi, por lo tanto quedaba cuenta suya. Es decir, adquiría regalías por la fabricación de las radios en Gran Bretaña. Al menos para él y para el gobierno británico era un negocio bastante redondo, porque se aseguraban el manejo de la radio, se aseguraban el monopolio de los mensajes, de los mensajes, porque no era probable que haya prensa opositora, y también la distribución de los aparatos de radio, de escucha. Sin embargo, hablando de prensa opositora, la BBC va a tener varias características que la van a poner casi en la vereda opuesta del modelo norteamericano. Recordemos, el modelo norteamericano de radiodifusión es de interés público. El modelo de la BBC, y que va a servir como modelo a la mayoría de los sistemas de radiodifusión en Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser la radiofonía como un servicio público. Primero, es un servicio porque corre a cargo del Estado, como si fuera el servicio de luz o el servicio de agua. Es decir, hay otra pretensión y hay otro rol del Estado. En Estados Unidos, el rol del Estado es evitar que se formen monopolios. En Inglaterra, en Gran Bretaña, el rol del Estado es muchísimo más amplio. ¿Cuál es el rol? El rol del Estado y no del gobierno, diferencia importante. El rol del Estado en la BBC, y sobre todo esto lo va a encarnar su primer director, el primer director de la BBC, John Reid, es ayudar a formar el gusto del público. ¿Cuáles son las finalidades de la BBC? Informar, educar y entretener. En ese orden. La BBC se va a destacar por sus producciones teatrales de alto contenido cultural, entre comillas, alto contenido cultural, porque bueno, implicaría que hay una cultura alta y una cultura baja, pero bueno, justamente este tipo de concepciones de alta cultura son parte o eran parte de la idiosincrasia de la clase dirigente británica. Es decir, la BBC tiene un rol bastante paternalista respecto a sus ciudadanos. Los concibe como ciudadanos, y eso es algo muy importante y que la distingue mucho del modelo norteamericano, porque el modelo norteamericano concibe a su audiencia como consumidores. En Gran Bretaña no funciona así. Al no depender de la publicidad, no importaba quizás tanto que cada vez te escuche más gente. Importaba que esa gente que te escuche aprendiera y tuviera una formación en la cultura británica y que lograra conseguir o que lograra infundir un sentimiento de unidad nacional en muchos casos y social. Era un contenedor social muy importante. En las noticias, en la BBC, eran anunciadas o explicadas de la manera más objetivamente posible, y de hecho el director de la BBC, John Reid, los siguientes directores también, pero como él fue el primero, no eran elegidos por organismos de gobierno, no eran elegidos por funcionarios de gobierno, ni por partidos que estuvieran en el gobierno. Era elegido el director de la BBC por la realeza británica, por la reina. La reina está por sobre los organismos de gobierno. Por lo tanto, esta es una fuerte señal de que la BBC es un organismo neutro que tiene que estar por sobre lo partidario. Totalmente diferente al modelo norteamericano. Sin embargo, y esto es para cerrar este primer video, tienen los modelos británico y norteamericano. Recordemos, modelo norteamericano de interés público, no es un servicio, es algo de interés público, y el modelo británico de servicio público tienen bastantes similitudes, aunque no lo parezcan. Por ejemplo, en ambos habían fuertes mecanismos de censura. Por un lado, del lado británico, aludiendo justamente al control social y a ciertos temores de revoluciones, pero a la vez para evitar ciertos elementos de pudor. Por ejemplo, ¿no? Como
pasar música que escandalice o obras de teatro controversiales, por citar un par de ejemplos. En el caso de Estados Unidos, bueno, también se aludían a cuestiones de tipo estatal y también a cuestiones de pudor, a pesar de que, bueno, los criterios de pudor en ambos países eran muy diferentes. Otra cuestión muy interesante que tienen en común es que la comunicación en ambos países está supeditada al interés nacional. En ambos países, con sus diferencias, en ambos el control del espacio radioeléctrico en última instancia siempre queda a cargo del Estado. Y el Estado es quien decide quién posee una licencia y quién no. Como otro elemento en común es que ambos consideran a la radio como parte de una industria estratégica en sus países. En Estados Unidos esta industria queda a cargo de oligopolios. En Inglaterra queda a cargo de un monopolio, pero en ambos casos son organismos bastante cercanos al Estado. Otro elemento bastante importante es que a su manera ambos garantizaron un alcance universal de la radio, un alcance prácticamente universal. Es decir, la mayoría de las personas tenían acceso a la radio, quizás no un aparato, pero sí acceso a poder escuchar la programación radial. Sin embargo, también tiene un aspecto negativo, ambos. Y es que, como mencioné anteriormente, la llegada de la programación radial tenía un alcance universal. Ahora, este alcance no era democrático. ¿Y por qué digo que no era democrático? Porque el modelo de radio, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, prácticamente no se puso a discusión en el debate público. Fueron modelos que fueron adquiriendo sus formas y matices debido a decisiones tanto de organismos de gobierno en ambos casos, pero también de expertos, de elites. En el caso de Gran Bretaña fueron las elites, las clases dirigentes, quienes decidieron que había que formar al público, a la audiencia, había que educarlos en ese tono paternalista. Por el otro lado, en Estados Unidos, fue el gobierno de Estados Unidos en acuerdo con las grandes compañías que el financiamiento debía ser privado y que no había ningún tipo de interés en que este nuevo medio pudiera ayudar a formar a los ciudadanos norteamericanos. Es decir, cada uno a su manera evitó plantear este debate en la agenda pública. Sin embargo, y este es el punto que me encantaría que se queden para reflexionar el video, y es los elementos positivos y negativos de cada uno. No se trata de ver al modelo norteamericano como totalmente perverso y corrompido con el mercado, y al modelo de la BBC como algo totalmente altruista y en pos del beneficio de los ciudadanos británicos. Cada uno a su manera tiene rasgos positivos y negativos. El modelo británico, como hemos dicho, era fuertemente paternalista. Hay una presión muy fuerte sobre la libertad de expresión. Consideraba los gustos de las clases populares bastante mediocres y no dignos de ser puestos en la radio. Por el otro lado, podemos pensar que el modelo norteamericano, dependiendo de la publicidad, estaba obligado, entre comillas, a buscar una audiencia cada vez más grande y por lo tanto tenía la libertad de reproducir música popular como el jazz. Sí, a su vez podía ser democrática esa masividad. Por ejemplo, uno puede pensar de la manera opuesta. Lo importante es que se queden con los matices de ambos modelos. Sobre todo les pido que se queden o que reflexionen con los matices de ambos modelos, porque en el siguiente video vamos a ver cómo ambos modelos van a tener sus representantes y cómo van a colisionar, por así decirlo en cierta manera, en el caso de la radio en nuestro país.